Bien. Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los sistemas electrónicos de alarma para detección de intrusos, ¿ok? Lo que nosotros llamamos el panel de alarma, la alarma. Me ha sucedido mucho que dependiendo de la situación geográfica en donde estemos brindando el curso, cambia un poquito con aquello de los dialectos, de los conceptos que se le dan a los equipos. Esta presentación está así como que muy básica. Una de las finalidades, una de las funciones de que sea así muy básico es como presentarles una abreboca de las certificaciones que presenta la Asociación Latinoamericana de Seguridad con nivel 1, nivel 2, en este caso de alarma. Luis, Creo que es una de las Luis, funciones, ¿no?, que estamos haciendo. Dígame, discúlpame, no estamos viendo tu presentación. ¿no está en pantalla? No, no está en pantalla. Eh, O sea, ya le diste compartir pantalla porque a mí sí me sale que estás compartiendo pantalla, pero no sale tu presentación. sí, aquí la tengo. Convertir asistente, nadie puede ver la pantalla. Haga clic para compartir la pantalla. Listo. Creo que no la había compartido, Lida. Ok. Ahora sí. Me confirma, discúlpeme, ups, No te me preocupes. confirma que todos los asistentes tengan, Ahora sí, ya me están confirmando por el panel de ¿sí? preguntas que ya ven la presentación y yo también la estoy viendo en este momento, Luis. Muchas Excelente, gracias. excelente, no, Atilidad, de gran ayuda, de verdad, como te lo comentaba. Bueno, no nos hemos perdido nada, ese es el primer slide de la presentación. Y lo que les estaba comentando, pues es un pequeño resumen, ¿ok? De lo que es un sistema electrónico de alarma. Vamos a tratar equipos de entrada, equipos de control, equipos de salida, ¿ok? Poco a poco. Dale, que acá no está pasando el slide. Ok, listo. Primeramente, ante cualquier clase o material que necesitemos estudiar, debemos saber los conceptos básicos. Bien, aquí les tengo lo que es un concepto básico de qué es un panel de alarma o qué es un sistema electrónico de alarma para detección de intrusos. No es más nada que un conjunto de elementos electrónicos que tienen un objetivo, ¿ok? Ese objetivo es procesar, anunciar, detectar y comunicar cualquiera de esos eventos que se presente y que represente riesgo a la premisa, a la industria o al hogar en este momento, a X sitio. Ya hablaremos un poquito más adelante de lo que son las estaciones de monitoreo o tendiente está ahorita una situación en donde el mismo cliente final o el mismo cliente poseedor o manejador del sistema recibe las señales de alarma sin tener que pasar por una estación de monitoreo. Ahí veremos un poquito de los pros, los contras. Quiero dejar bastante claro que esto es como un abreboca hacia las certificaciones que damos en ALA, ¿ok? Ahí sí se extiende bastante. Los asistentes o los que hayan ya participado de esa gran experiencia de una certificación de ALA, se ve que nos quedamos a veces con muchas preguntas o no nos es suficiente la cantidad de tiempo que se nos asigna, pero se trata siempre de sacar todo. De todas maneras, tenemos el contacto con la asociación y directamente con los entrenadores. Bien, los sistemas de detección de intrusos se diseñan por tres razones claves, ¿ok? E independientemente de las necesidades del cliente. Yo doy mucho estos 3 puntos nos pueden servir tanto para herramienta de ventas como para herramienta técnica, ¿ok? Te va a servir para mucho. Y de ahí, pues, puedes tú hasta a veces convencer a un cliente que está como reacio a montar un sistema o no ha tomado en serio o no se le ha prestado la posibilidad de sumar a su sistema o a su premisa o a su industria un sistema de alarma, ¿ok? Primera clave o la primera razón es mantener la integridad de los usuarios, permitiendo a los mismos tomar decisiones, acciones para minimizar los posibles daños físicos. Esto se explica en el día a día de para qué tú tienes un panel de alarma, precisamente para proteger todo lo que son la seguridad de los usuarios que están adentro. Yo siempre lo explico con un ejemplo. Tienes tu sistema de alarmas instalado, como decimos nosotros, montado o funcionando, y te llega alguien, un intruso a las 2, 3 de la mañana queriendo entrar. Se va a disparar tu sistema, automáticamente te va a generar una alarma y tú ya estás precavido, ¿ok? Nos pasó en un caso. No es lo mismo que te suene la alarma a las 3 de la mañana y tú puedas reaccionar a que te despiertes a las 3 de la mañana con una persona al lado de tu cama, como decimos aquí en Venezuela, encañonado o portando un arma y levantándote. Entonces, uno de los primeros
razones por las que nosotros diseñamos y tratamos de implementar un sistema es precisamente por eso. Hay que cuidar la integridad de los usuarios. El segundo es disuadir, disuasión total. En el mismo caso, para no irnos a otro, del anterior, del ejemplo, te va a decir, va a ser detectada la persona por medio de estroboscópicas, por luces estroboscópicas o por sirenas que te van a sonar. La persona se va a dar cuenta de que, hey, me descubrieron. O sea, ¿qué hago entonces? ¿Sigo adelante o me retiro? Esa es otra de las cosas. Y lo otro, minimizar las pérdidas. Esas tres razones están muy allegadas. Minimizar las pérdidas es que puede ser que no sea el mismo costo ¿cómo diríamos? El cambiar un cilindro roto que te activó a ti una puerta o un contacto magnético a que llegues a la casa y tengas que cambiar 2 o 3 cilindros porque no pusiste sensores en esos, lo que llamamos nosotros anillos de seguridad previo a la premisa. Entonces eso es minimizar. Te rompieron un cilindro, abrieron la reja, si esa reja tiene un contacto magnético, pues te disparó la alarma, entra directamente, el intruso se da cuenta de que está descubierto, cae en disuasión y los costos son mucho menores. ¿Okay? También se vale que pongan en el panel o que al IDA le comuniquen si voy muy rápido o no entienden algo. ¿Están Tú todos estás atenta, bien? ¿cierto, Lida? Yo estoy súper atenta. ¿Están todos bien? Por favor, me cuentan Vale. si vamos muy rápido, si el mensaje es claro y si estamos todos en la misma página. Por aquí me están diciendo que todo acá. Sí, Ok, chévere. vamos Entonces, bien. seguimos Podemos entonces. continuar, sí, señor. Vale. Los equipos que conforman un sistema de alarma son básicos, ¿ok? Yo lo presento aquí como un organigrama, algo así lo que es equipos de entrada, equipos de control y equipos de salida. Los equipos de entrada son todos aquellos, ese universo inmenso que tiene la industria de nosotros, la electrónica en seguridad, de proveernos nosotros una detección. Puede ser una detección tanto de niveles de agua, como de temperatura, como de intrusión, como de apertura de una puerta, de una ventana. Después estaríamos hablando de lo que son los equipos de control. Ese equipo de control no es más nada que el panel de alarma, ¿ok? Muchos lo llaman panel de alarma, otros lo llaman la alarma, otros lo llaman la galleta, otros lo llaman motherboard. Me he encontrado con muchos vocablos diferentes en Latinoamérica. La función específica de esos equipos de control es procesar que las señales que van a entregar todo lo que es la parte de los equipos de entrada. Y vas a tener después lo que son los equipos de salida. Los equipos de salida yo los resumo como aquellos elementos que te permiten a ti anunciar o comunicar que un evento, algo que está sucediendo. ¿Okay? En equipos de entrada, ahí nosotros generalizamos o metemos dentro de ese convenio todo lo que son los dispositivos que detectan variaciones en un medio, convirtiéndolas en señales que ese panel de control o esa etapa de procesar, precisamente, valga la redundancia, va a procesar, va a ver qué va a hacer con esa señal que está recibiendo. Me disparo la sirena, no me la disparo, nada más llamo, es un botón de pánico, entonces tiene que ser silente, no puede ser audible, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Normalmente nosotros los llamamos como sensores o detectores. En los sistemas de alarmas para detección de intrusos se emplea una gran gama. ¿Okay? Normalmente uno utiliza lo que llaman vibradores que por nota curiosa ya deben estar retirándose porque son los número 1 en causar falsas alarmas en los sistemas. Vas a tener detectores de rotura de cristal, vas a tener sensores de movimiento, vas a tener dispositivos de contacto. Cuando son dispositivos de contacto es aquel dispositivo en el que debes ejercer una fuerza para que él o abra el circuito o cierre el circuito. Los más clásicos son los botones de pánico. O en parte bancaria lo que son los sensores de pie. Normalmente los que tiene el cajero que mete el pie y pone la punta del pie hacia arriba y detecta esa variación o esa fuerza inferida sobre el sistema y dispara la alarma. ¿Okay? Vas a tener entonces después lo que son los contactos magnéticos. Un detalle en la parte de los pulsadores, puedes tener aquellos sensores que son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Esa parte de electricidad básica o de ley de Ohm o de continuidad se hace muy pronunciada y se explica al detalle en el primer nivel de sistemas de alarma. Después pasamos a lo que son los contactos magnéticos. En los contactos magnéticos ya no nos cambia la fuerza, no tienes que inferirle una fuerza física al detector, sino esa fuerza se va a cambiar y se va a montar en algo que se llama el magnetismo.
Entonces es aquel sensor que se va a abrir o se va a cerrar, por decirlo de alguna forma, ante la presencia o ausencia de una fuerza una fuerza magnética. ¿Quién la va a inferir? Un imán. ¿Okay? Entonces va a tener algo muy importante que es el gap. A veces utilizamos esos conceptos. Es muy importante en un sistema que tengamos muy pendiente lo que son los gaps, que es la distancia de brecha. Eso va a depender del fabricante, del tipo de dispositivo que vayas a montar, depende de muchas cosas. A veces no lo tomamos en cuenta y empiezan los dolores de cabeza. Son a una distancia muy pequeña, la puerta está desajustada o la ventana o vibra o cualquier cosa, ese gap o esa distancia no es la suficiente de grande para soportarlo y empiezan los dolores de cabeza o las falsas alarmas. Vas a tener ahí en pantalla, les estoy compartiendo varios modelos, ahí tienes sensores para empotrar, tienes de Santa María, tienes mini, tienes los de trabajo pesado, tienes embutibles, también embutibles o los llaman empotrables, ¿okay? Ahí tienen una gran gama. Bien, después va a tener lo que son los sensores de movimiento. El sensor de movimiento es un tema de estudio en el campo de nosotros. Hay un sinfín de combinación de sensores, todos tienen el mismo principio, ¿ok? Un componente que te genere a ti una temperatura X dentro del rango, y ese rango te lo va a dar tu fabricante ante una localidad, ¿ok? O ante una premisa, ante un cuarto, ante todo eso, ¿ok? Hay ciertas especificaciones que uno da, que debe certificarte. Déjame ir un poco atrás, ¿ok? Como por ejemplo, en la instalación en zonas de paso obligado. Eso es una zona en donde a juro va a tener que pasar la persona para llegar al otro punto, de un punto A a un punto B tienes que pasar a juro por un punto C. En ese tipo de puntos es lo que llamamos nosotros obligado, en donde vas a poner un detector de esta forma. Vas a tener en pasillos, corredores, zonas de paso. ¿Okay? Debes tener alejado este tipo de sensores de fuentes de cortes de aire. Más adelante les voy a mostrar el porqué. En la fabricación de los detectores existe una gran diversidad de estos señores, de estos detectores. Vas a tener sensores, que aquí me fui. Vas a tener detectores de una sola tecnología, vas a tener de doble tecnología, vas a trabajar algunos con ultrasónico, otros con microondas, haces de luz, ¿ok? Sin embargo, como les comentaba al principio, prácticamente en todos los casos los detectores de movimiento están basados en la utilización de microondas o radiación infrarroja. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, la detector de movimiento. Aquí hago una salvedad y algo un detalle que me pasa mucho en los seminarios. Esas flechas rojas que están enfrente del sensor son referencias. ¿Okay? Me sucede mucho que los participantes ven que los detectores infrarrojos ven. Los sensores infrarrojos son ciegos, con solos. Cuando no son por microondas, son ciegos. Ellos lo que hacen es percibir temperaturas. ¿Okay? Ahí el ejemplo más clásico que se pone es el de la piel. La piel es sensible a la temperatura que puedas poner enfrente, ya sea calor o ya sea frío. ¿Okay? Entonces, un sensor infrarrojo yo lo asemejo mucho a un pedacito de piel que puedas tener dentro de ese artefacto o esa carcasa plástica que tiene la particularidad de detectar temperatura a muy alta distancia, 80 metros, 150 metros, 200 metros. ¿Okay? Entonces, quería hacer la salvedad de que esas flechas son referencia, no es que ve. ¿Okay? Vas a tener un nivel de entrada, vas a tener una señal normal, o sea, ahí no tienes presencia, si te fijas en el slide, pero cuando tienes presencia de gente, alguien te está pasando un cambio de temperatura por enfrente de él, vas a tener una señal de disparo. Esa señal de disparo, él la va a interpretar como que hay una alarma y automáticamente por procesos va a enviar esa señal a la parte de procesamiento del panel y va a tener una alarma. Aquí se los pongo más en macro. ¿Okay? Vas a tener una radiación infrarroja, vas a tener algo que se llama un lente Fresnel, esa es la pantallita que está enfrente del sensor, que por características físicas es como el ojo de la mosca, ¿okay? Direcciona para poder agarrar más campo visual. Y vas a tener un elemento que es el corazón del sensor, que es un elemento piroeléctrico. Piro viene del griego temperatura, eléctrico, pues porque a medida de que él va recibiendo temperatura, eso lo va convirtiendo él en electricidad. Esa electricidad
pues la va a pasar a otros elementos electrónicos que tiene ahí para al final darte un contacto seco y se te dispare. Bien, vamos bien hasta ahora. ¿Qué es el concepto de infrarrojo? Hablamos de PIR, hablamos de infrarrojo, más adelante les voy a explicar por qué se llama PIR, qué es PIR y sinónimo de infrarrojo, por qué el infrarrojo es sinónimo de calor. ¿Okay? La aplicación más importante del infrarrojo es precisamente que la detección de fuentes de calor. ¿Cuál es la fuente de calor? El ser humano. ¿Okay? Y cualquier objeto en la naturaleza que tenga una temperatura superior a menos 273.15 grados centígrados radia una onda infrarroja. Una onda infrarroja es como, la similitud que yo hago es como el aura. Mucha gente que habla del aura, que aura verde, azul, roja, dependiendo del color que se ve el aura, pues está el estado anímico. Digamos que la fuente o la banda infrarroja que uno emite o la temperatura que uno emite, que es invisible al ojo humano, está presente ahí. Esa banda infrarroja o esa temperatura, que puede ser muy despreciable para nosotros, este tipo de dispositivos es capaz de detectarla, ¿okay? Dependiendo del fabricante y de la utilidad que le vayas a dar, ¿vale? Mientras más caliente se encuentre un objeto, pues es mayor radiación, ¿ok? Vas a tener mayor emisión de radiación infrarroja. En la oscuridad, que es otro tabú que he encontrado mucho, los que no ven, ellos son ciegos. Entonces no importa si tienes una habitación iluminada o la tienes apagada. Tan sencillo como eso, ¿ok? Los detectores infrarrojos pues, no ven. ¿Detectar qué? Temperatura, ¿ok? Me ha sucedido mucho. Aquí tienes un ejemplo de una emisión o de una fotografía tomada con una cámara especial en donde te va. Luis, Luis, Te escucho, Lida. es que te estamos ¿Sí? perdiendo. Tenemos problemas Sí, te con la escucho. señal. ¿Me escuchas? Luis. Sí, sí te escucho. Disculpa que te interrumpa, pero es que te estamos perdiendo Sí, ya te hace un escucho. rato. Te estamos perdiendo, se va el audio, la presentación pasa descoordinada del audio. No sé si ensayamos, si vas cerrando de pronto algunas aplicaciones que tal vez tengas abiertas y te estén robando tal vez ancho de banda para que no, para que mejoremos la señal. Déjame ver qué tengo abierto aquí, Lida. Disculpen ustedes. Ujú. Y voy cerrando. A ver, espérate Dale, un momento. tranquilo. A ver qué puede estar aquí abierto. Listo, déjame cerrar varias cosas acá. Listo, ahorita sí me escuchan bien. En ¿O este tienes momento, problemas todavía? en este momento se te escucha bien. Continuemos a ver cómo continúa, porque es por rato, se Uf, va y vuelve, se va y vuelve. sí. Ok, listo. Déjame ver entonces acá esto. No salir. Ok. Deja que... ¿Me escuchas, Lida? Sí, te escucho, Luis. Ok, pero aquí perdí... Ah, bueno, voy a compartir la pantalla. Ver la pantalla. Ver la pantalla, mostrar mi pantalla. Vale. ¿Ven mi pantalla todos? Sí, la estamos viendo. Sí. Ustedes la están viendo, Ok, me ¿el audio confirman está por bien? favor. El audio está bien en este momento. Excelente, bien. Continuamos Sí, entonces. Déjame todos poner la nos confirman pantalla. que está todo Vale. bien. Ok, listo. Déjame cerrar algo aquí y seguimos con la presentación. Ok, bien. Seguimos entonces. Voy a pasar el panel para acá. Vale. Entonces les estaba comentando que lo que tenemos ahorita en pantalla es una fotografía tomada en banda infrarroja con una cámara especial en donde enfocamos la cabeza de un gato. Si se ven o se observan ustedes, tienen diferentes matices de colores. Bien, las áreas de color naranja y blanco son las más calientes, es donde genera más calor esa figura, o en este caso, esa cabeza de gato. En tanto que las partes azules son las más frías. Entonces, más o menos eso es la interpretación visual. No quiero que se confundan con la parte visual, con la parte del sensor que habíamos dicho que no viera, ¿ok?
Bien, lo que quiere decir con esa foto es que a manera de que yo me voy acercando más hacia los ojos del gato, voy a sentir más caliente, voy a tener más temperatura, a diferencia de que me vaya yo al centro de la cabeza o a la nariz del gato. ¿Ok? Esa es la analogía que podemos tener. Voy a pasar lámina. Bien. Déjame cerrar un poco aquí. Ok. El funcionamiento de los detectores de movimiento infrarrojo es como les comentaba de aquella parte. Vas a tener entonces una zona en donde él es capaz de detectar, que no es nada visual, en donde si hay algo que perturbe o algo que altere la temperatura que él normalmente está compensando, va a darte una alarma. Ese campo, si tú te fijas, va a ser de X distancia entre el lente Fresnel y el elemento piroeléctrico. Este lente Fresnel lo que hace es que te amplifica, ¿ok? O dependiendo de la construcción, porque puedes tener lentes que son tipo corredor, o vas a tener de ancho espectro, o lo que llamamos nosotros tipo túnel, ¿ok? Esa es la función de lo que es el lente Fresnel. Vamos a pasar un poco aquí la lámina. Luis, ¿quieres que respondamos Bien, algunas preguntas el que lente ya Fresnel, tenemos? sí, claro, Lida, claro, Sí, pásamela. para que vayamos entonces vamos Gracias, listo. haciendo alguna gestión de estas preguntas y no se nos vayan entonces a represar. Ya te voy a ir entonces pasando la primera pregunta. Ahí ya te debe estar apareciendo. Ujú. ¿Cuál sería la mejor recomendación en cuanto al software o sistema de gestión para el monitoreo de alarmas? Gerardo, eso va a depender muchas cosas. Todavía no hemos llegado al tema de estaciones de monitoreo. Recuerda, o pongo al tapete, Alas no recomienda marcas, con todo y que Alas tiene un grupo bastante importante de gente que nos apoya, no sé cómo lo llaman, sponsor, algo de eso, ¿no? De eso va a depender mucho, Gerardo, de cuánto número de abonados vas a tener, de qué plataforma vas a querer, si vas a tener sucursales, si no lo vas a tener, si quieres comercializar un sistema de monitoreo que ahorita está muy tendiente a eso. Eso va a ser muy, pero muy relativo. Daniel, en qué casos usar paneles convencionales o direccionables? Dar ejemplos específicos. Cuando me hablas de paneles direccionables, ¿te refieres a los dispositivos direccionables? Existe una topología en donde los detectores, tú puedes montarlos todos en lo que llamamos nosotros un lazo o un mismo par de cobre o un mismo par de cables, en donde por ahí tú montas, es algo así parecido a lo que es incendio, un solo lazo y en ese lazo vas montando X cantidad de detectores. Esos detectores son direccionales, van a redundancia, una dirección o un ID en donde el panel los va a reconocer. Eso tiene sus pros y tiene sus contras. Yo les voy a dar un consejo. La palabra mágica en alarmas o en seguridad es depende. Va a depender mucho. ¿De qué va a depender? De la localidad. Yo no puedo ser general. Yo no te puedo decir, mira, los convencionales son mejor que los direccionales son mejor que los convencionales. Porque las exigencias o las necesidades de cada cliente es totalmente diferente. Sería comprometerme y de verdad que no. Tendría que ver puntualmente cuál es la necesidad. Bien, buenos días, Michael, de Ecuador. ¿Con los sensores infrarrojos se puede discriminar entre humanos y mascotas? Sí, Michael. En el mercado existen sensores convencionales o los que llamamos anti-mascotas o contra mascotas o con inmunidad a mascotas. Dependiendo del fabricante, también te va a poner cuánto es el máximo en kilos que él puede detectar. ¿Ok? O puede dejarte inmune. Entonces vas a encontrarte sensores que te dicen hasta 80 kilos, hasta 50 kilos, hasta 20 kilos. Sí los hay. Jair, cuando mencionas el lente tipo túnel, ¿te refieres al lente tipo cortina? Sí, en algunos sitios lo llaman cortina, en otros lados los llaman corredor, en otros lados los llaman túneles. Luis, ya Bien, podemos continuar con la seguimos presentación. con lo demás, Lida. Sí, por favor, Luis, muchas gracias. Vale, excelente.
Bien, entonces nos quedamos acá. Ok, aquí yo magnifico en esta lámina arriba lo que internamente es un lente Fresnel. Si se fija, hay ciertos hoyuelos o ciertas rayaduras, como dice uno, en esa lámina de PVC. Esa rayadura está hecha específicamente en cierta distancia y en cierto ángulo para que ese piroeléctrico, ese sensor que está ahí, te capte más. Es como cuando agarramos un cono de papel. Okay, por un lado vemos algo muy pequeñito, pero al final vemos más grande, y si lo volteamos, pues vamos a ver algo muy pequeño. No quiero hacer la similitud con la parte de video, ¿ok? Dejémoslo de ese lado. ¿Por qué? Porque el video es ver o es imagen, y dijimos ya desde un principio que un sensor infrarrojo no ve, él es ciego. ¿Ok? Entonces, si uno mira el lente Fresnel, pues vas a ver este tipo de, digamos que de estructura sobre eso. ¿Ok? Vamos a pasar de lámina. Vas a tener entonces acá igualito el mismo funcionamiento, cómo va a llegar. ¿Ok? Después vamos a tener, o vamos a ver en cada lo que se llaman los elementos piroeléctricos simples. Cuando ustedes destapen un sensor infrarrojo, van a darse cuenta que justo detrás de donde está el lente, van a darse cuenta que hay una forma circular en donde hay una especie de pantallita muy pequeña, algo muy parecido a lo que es el CCD de las cámaras. Ese elemento es el elemento piroeléctrico. Ese elemento no se limpia, no se le pasa trapo, no se le pasa pincel, no se le pasa nada, porque es muy sensible, lo podrías estar dañando. Lo que tú limpias normalmente en un sensor, si está muy bien instalado, es la parte externa, la parte del lente, o hasta cierto punto desmontas esa parte del lente, que es una lámina de PVC, lo limpias bien y lo vuelves a montar. La parte electrónica o la parte del sensor no se toca. Hay elementos o sensores que tienen un solo elemento, ¿ok? Esa pantallita que les estoy comentando, que es un minuto, ¿bien? Entonces, esa pequeña pantallita o ese pequeño sensor va a recibir las variaciones del medio, ¿ok? Ante cualquier cosa que se les presente por enfrente, y va a disparar. En este caso es una señal normal, él no está problema, no tienes nada enfrente. En el próximo slide, si ves que va pasando gente, hay una alteración de temperatura y de distancia enfrente de él, algo así, lo que llamamos nosotros los cruces de los campos visuales del sensor, y te va a dar un nivel de alarma. ¿Okay? Vas a encontrarte también elementos en donde te dice que el piroeléctrico es dual. Eso quiere decir que es pantallita que está dentro, el elemento piroeléctrico está dividido, uno que tiene una carga positiva y uno que carga una carga negativa. ¿Cómo se excita él o cómo te va a dar una señal de alarma? Cuando haya un cruce entre un pase positivo y un pase a la carga positiva. Vas a tener ahí la gráfica, entonces te va a dar tu alarma. ¿Ok? Vas a tener entonces elementos piroeléctricos quad, en donde esa pantalla que está adentro está dividida en cuatro. Dos cargas positivas, dos cargas negativas. ¿Ok? Entonces necesitas el cruce de los cuatro campos para que tenga una efectiva alarma. Si se preguntan para qué hacerlo tanto, por qué hacerlo tan difícil, toda esta tecnología que ha ido superándose o que ha ido pues, llegando hasta esto, para minimizar el enemigo número uno de las estaciones de monitoreo, que son las falsas alarmas. ¿Okay? Entonces, mientras más tú pongas infiltrado de esas falsas alarmas, de esos elementos que te puedan alterar el medio donde estás supervisando con un sensor infrarrojo, eso va a ayudarte a ti a eliminar las falsas alarmas. ¿Okay? Por ahí hay un concepto de falsas alarmas, ahorita o hace un tiempo se estuvo utilizando alarmas, sistemas de señales de alarma falsas o alarmas no deseadas, para no entrar en aquello, porque todos son señales que se están refiriendo. Van a encontrarse también en el mundo la famosa palabra PIR. Okay, muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué es un PIR? ¿Por qué no es infrarrojo? ¿Por qué se le llama PIR? Bueno, el significado de las letras o de la sigla PIR es pasivo, infrarrojo, receptor. ¿Ok? En español. Entonces, ¿por qué se le llama ese tipo de detectores PIR? Primero porque es pasivo al ambiente, no afecta al medio ambiente, no te va a generar una carga, no te está proyectando nada. Infrarrojo porque trabaja precisamente en ese espectro, en el espectro infrarrojo, de ahí es donde recoge él sus señales. Y receptor, pues precisamente porque es un elemento que, ¿qué es lo que hace? Él recibe, él no emite nada, él lo que hace es recibir. ¿Okay? Vas a tener algo que se llama la distancia focal, que es aquella distancia que puedes tener entre tu elemento piroeléctrico y el lente. Aquí tienes tres láminas en donde, si se fijan,
voy a cambiar la distancia que hay entre el lente y el elemento piroeléctrico y van a ver el resultado en la zona más amarilla, en el cono a su mano izquierda. Al yo ir moviendo esto, se fijan que la zona amarilla va creciendo. Eso es lo que hacen los sensores infrarrojos. Si se dan cuenta, adentro muchos de ellos tienen una escala en donde tú vas moviendo esa tarjeta, o la subes o la bajas, y te va a decir más 5, menos 5, más 10, menos 10, dependiendo del fabricante. Al tú alterar o mover eso, vas a conseguir al otro lado pues mayor o menor campo de detección. ¿Ok? Claro, hasta aquí. Seguimos entonces, Lida. Sí, Luis, continuemos por favor. Ya Vas a encontrar... en unos 5 minutos te paso otro bloque de preguntas. Vale, excelente. Okay, vamos a también a tomar en cuenta que en el mercado se encuentran los detectores de movimiento con doble tecnología, los llaman detectores de T o PIR de T. Yo no sé qué manía tenemos nosotros de complicarnos las cosas, ponerle nombres hiper recontra difíciles a algo que es muy sencillo, ¿okay? O que tenemos que también tratar de trabajar lo que son las nomenclaturas que vienen de fábrica. Entonces DT va a significar doble tecnología. Entonces te puede decir, mira, ese es un PIR DT. Entonces, automáticamente, un Passive Infrared Receiver, que es un receptor impasivo infrarrojo que trabaja con doble tecnología. Estas son las siglas. ¿Okay? Vas a encontrarte también fabricantes que te dicen que los sensores son detector PIR PET. PET es mascota. Entonces ya sabes que ese detector tiene inmunidad a mascota. A mí no me gusta utilizar la palabra anti-mascotas, porque algo anti es como que nunca te va a suceder. Entonces ese anti-mascotas es que te va a sacar la mascota o algo por el estilo, como me decía un cliente. Entonces es mejor hablar, claro, es inmune a mascotas. El funcionamiento de estos detectores de movimiento con tecnología doble es que le van a sumar la tecnología PIR con una tecnología microondas. ¿Qué es el microondas? Pues una señal que está a muy alta frecuencia. No es esa onda no es perceptible al oído humano, ¿ok? Y funciona con lo que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es el efecto que utilizan los murciélagos o los submarinos. Es emitir una onda que va a chocar contra algo que está enfrente y se va a devolver. Entonces ahí se crea un algoritmo electrónico o algoritmo en donde te va a decir cuánto va a ser la distancia y cuál es el tiempo de recepción. Entonces ahí te va a decir si tienes algo enfrente o no vas a tener algo enfrente. Yo asemejo mucho un detector con doble tecnología, con PIR y microondas, con algo que te va a percibir a ti, va a sentir temperatura, va a detectar temperatura y a su vez a escuchar y va a hablar. ¿Por qué habla? Porque va a generarte una onda microondas que te va a pegar en algo y que va a rebotar. Y ese rebote lo debo escuchar. Entonces ya el sensor siente, escucha y habla. ¿Okay? Bien. En caso de encontrarse entonces un intruso o algo que esté enfrente, que es lo que va a hacer la parte de microondas, choca, esa distancia va a verse, se va a ver alterada porque ya no es normal, no estás viendo 15 metros libre de obstáculos, sino que de repente a 8 metros le estás metiendo algo y él por algoritmo va a saber que hay algo ahí. Entonces él no va a ver ni va a detectar, él lo que va a hacer es que mira, hay algo que está enfrente ahí. El PIR se va a encargar entonces, dependiendo también del fabricante, si tienes las dos tecnologías, de decir si hay algo caliente o no hay algo caliente. Y, como les vuelvo a decir, depende de la tecnología y del fabricante, te puede dar lo que llamamos nosotros una alarma efectiva. Después vas a tener los famosos detectores de rotura de cristal, que son aquellos que pueden ser pasivos o pueden ser activos. Pasivos cuando no necesitan energía para alimentarse y activos cuando sí requieren de tener una energía para funcionar. ¿Okay? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Pues precisamente como lo dice el título, te voy a dar una alarma si se presenta la rotura de un cristal. Una rotura de cristal puede ser por una fuerza, que te lo haya estallado, si tienes un sensor pasivo encima del vidrio, pues él va a vibrar y te va a dar una alarma. Mientras que si tienes uno de rotura de cristal, ese señor que está ahí va a tener adentro un micrófono y una especie de filtros y una configuración electrónica en donde él va a detectar por orden de choque y por frecuencia recibida si de verdad me quebraron un vidrio, como decimos nosotros, o no lo quebraron. ¿Okay? Para eso los mismos fabricantes te crean unos simuladores de estallido de ventana para que tú pruebes tu sensor. Eso tiene sus pros, tiene sus contras. Esos sensores no funcionan sobre vidrios blindados.
también va a depender de qué tipo es el vidrio, si es laminado, si es relleno, si es cristal, si es vidrio, ¿ok? Es un tema sobre eso. Ahí les quisimos presentar como que una pequeña muestra del universo grande que existe a la hora de los detectores. Después pasaríamos a lo que es la parte de los equipos de control o lo que es el procesar esa señal. Como les comentaba entonces, un equipo de control es la parte principal de un sistema y es aquel que se encarga de procesar y ver, recibo señales y qué debo hacer con esa señal. Debo disparar una luz estroboscópica, debo disparar una sirena, no debo hacer nada de eso, sino automáticamente comunicarme con la estación de monitoreo y entregar las señales. ¿Okay? En este caso es una tarjeta de un fabricante X. Ahí es donde tú vas a acoplar todo, que vas a acoplar entre una de las cosas los teclados. ¿Cuáles van a ser los teclados? Pues es la interfase entre el ser humano, que somos nosotros, y el sistema o el panel de control. Entonces por aquí tú vas a programar, vas a ver el estado, si hay falla, si no hay falla, hay de diferentes modelos, va a depender mucho de fabricantes. ¿Okay? Luego quedaríamos en lo que son los equipos de salida. Los equipos de salida son todos aquellos elementos en donde tú vas a conseguir de ese sistema una anunciación o una comunicación. Ahí vas a tener dispositivos de señales audibles y visuales, vas a tener sirena, luces estroboscópicas, vas a tener... normalmente se utilizan sirenas y luces estroboscópicas, o de repente tienes sistemas que no te van a dar ningún dispositivo, no requiere ningún dispositivo de que te lo alarme. Por ejemplo, aquí nos pasó con un cliente en donde todos sus sistemas debiesen estar en modo silente. ¿Por qué? Porque ellos automáticamente estaban monitoreados por una estación que estaba dentro de la misma premisa y entonces para aquello del ruido o las multas por disparos accidentales de sirenas, decidieron entonces pues no tener sirenas ni tener luces estroboscópicas. Entonces no es lo recomendable, pero sí se da. ¿Okay? Vas a tener en la parte de comunicaciones la telefonía convencional, vas a tener la telefonía celular, que es lo que llamamos la GSM, vas a tener la parte de TCP/IP, últimamente se está yendo mucho hacia lo que es la GPRS y otros dispositivos. Les presento en pantalla entonces lo que serían sirenas. Sirenas, puedes tener sirenas para exteriores, para interiores, decorativas, 20 vatios, 15 vatios, 30 vatios. Luces estroboscópicas pues de diferentes colores. ¿Okay? En la parte de comunicaciones vas a tener, yo desglosé esto en 4 puntos. La telefonía convencional, la celular, la TCP/IP y la otra. En la telefonía convencional no es más nada que una línea, una PCTN que te va a ir conectado a tu panel de alarma y ese panel de alarma va a llegar o va a enviar sus señales de emergencia o de todas las que se puedan generar a una receptora de alarmas. Una receptora de alarma es aquel hardware que va a tener una empresa que después se va a definir como estación de monitoreo de alarma, que normalmente es la que uno comercializa. Comercializa es la recepción y la atención de señales que va a recibir de un abonado X. ¿Cuál fue ese abonado? Pues un panel de alarma de un cliente X. ¿Okay? Ya aquí pasamos un poco a lo que es muy básico, a lo que es la infraestructura de una estación de monitoreo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser el canal que va a utilizar? Línea PCTN, listo. Las estaciones de monitoreo pueden recibirte señales GSM, GPRS, TCP/IP o la PCTN nomás. Esto es lo más básico. Creo que el 80% en los últimos años de la tecnología utilizada para monitoreo de alarmas va a ser esta. Luis, yo te hice llegar de Luego algunas preguntas. Discúlpame. Te hice llegar de algunas preguntas para que revises, por favor. Cuando mencionas el lente, esa la había dicho Jair. Nos quedamos con Carlos Alberto Ramírez. ¿Afectan a los sensores las condiciones climáticas como pueden ser las neblinas? Sí, Alberto, sí. Sobre todo cuando estamos ¿cómo te digo? En protección perimetral. Eso te lo va a afectar, dependiendo también del sensor que tú vayas a utilizar. No es lo mismo que utilices una barrera fotoeléctrica que te agarre de 80 metros a la hora de que te pase una cortina por enfrente de niebla o de neblina, te lo puede afectar. Las altas temperaturas y las bajas temperaturas te pueden afectar eso.
Con respecto a la inmunidad contra mascotas, ¿hay alguna razón especial por el que se evalúa los kilogramos y no por tamaño? Sí, eso va a depender mucho de cada fabricante. Acuérdate que puedes tener volumen o puedes tener pesos. Entonces, antes de decirte a ti, mira, mi perro tiene un volumen, no sé, de 60 centímetros cúbicos o algo así, el fabricante prefiere hablarte un léxico que sea más comprensible para ti. Bueno, no es lo mismo un sensor para una casa que tenga un chihuahua a un predio que vayas a tener de repente un gran danés o un mastín napolitano. Por eso es que el fabricante te dice eso en kilos. ¿Ok? Vale. Te comento, tengo un sensor PIR de X marca que no dispara al momento. Me ha pasado que brinco frente a él y no disparas. Podrá estar sucediendo. Daimer, ¿ese sensor es inalámbrico o es cableado? Te comento eso por lo siguiente. Cuando trabajamos con tecnología inalámbrica Es y inalámbrico, dependiendo del... Luis. Es inalámbrico. Sí. Vale, te comento algo muy específico de lo que está sucediendo. En el manual debes buscar las especificaciones que te dice el fabricante, porque esa marca en específico trabaja con algo que se llama, no sé si que se llama conteo. El funcionamiento es el siguiente. Cuando el sensor infrarrojo por primera vez detecta una señal, la envía al panel de alarma y el sensor cae en reposo por X tiempo. El fabricante te debería decir cuánto es el tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Después de esos 3 minutos es lo que nosotros llamamos el despertar del sensor. El sensor vuelve a entrar en estado de detección. Más adelante te puedo decir cómo, o escríbeme y te explico bien cómo es el proceso, pero es lógico lo que está pasando con ese sensor, en específico con esa tecnología y con ese fabricante. No es algo que esté malo, el fabricante lo utiliza precisamente para ahorro de batería y para lo que comentamos al principio, para poner los sensores normalmente en sitios en donde está el paso obligado de la persona que está, en este caso, pues incurriendo, ¿ok? Cualquier cosa, Daimer, está mi cuenta de correo, te puedo dar ahí todas las especificaciones. Es normal, no ha pasado nada. Con ese sensor funciona normalmente así y ese tiempo en el que entra en reposo él no es configurable por el usuario. Seguimos entonces, Lida. Sí, Luis, sigamos, por favor. Vale, excelente. Creo que está de más que cualquier cosa que no hayamos tratado acá pueden escribirme directamente a la cuenta de correo. No hay ningún problema en que yo les dé respuesta a eso. Bien, después tenemos la combinación de lo que es la línea PCTN o la telefonía clásica de nosotros con un sistema que es el GSM, que no es más nada que un radio, ¿okay? Que va a tener un chip de una operadora de telefonía celular, en donde él mismo te puede permitir a ti ser backup de línea telefónica. Entonces vas a utilizar los dos, vas a tener dos canales ahí. El canal GSM, que sería inalámbrico, y vas a tener la parte terrestre. Ambos te van a llegar a una estación de monitoreo. Comunidad animales. Tengo una pregunta aquí en el chat. Lida, ¿tú la acabas de pasar? Respecto a la consulta, si un No, porque gato ya, saltaría o camina cerca del PIR. Lo tengo aquí en chat. pero no, porque, o sea, a Bien, los vamos a asistentes aprovechar. les pedimos ¿No? que utilizaran el panel de preguntas y esa pregunta no te la pasé yo a ti. Bueno, no, bueno, me la pusieron en chat. Respecto a la consulta, si un gato saltaría o camina cerca del PIR con inmunidad para animales de 10 kilos, este PIR se activará. Si camina muy cerca, sí se va a activar. Eso está igual que por el frente del lente o encima del lente te vaya a pasar un roedor, una araña, o me ha sucedido que viene el murciélago, se pone justo enfrente, se guinda del detector. Sí te lo va a disparar. Te lo va a disparar ¿por qué? Porque eso es algo así como que te metan el dedo en el ojo. Tú puedes ver a distancia y puedes de repente, digamos que minimizar o visualizar qué es lo que te está dando la alarma. Pero cuando tú tienes ya algo encima de tu ojo, ese te va a disparar.
contestaba entonces la persona que lo hizo por el chat. Sí, pero para mantener el Como orden, experiencia me pasó con gatos, este, ujú, perdóname Luis, para mantener el orden sí les pedimos a nuestros asistentes que utilicen el panel de preguntas y yo directamente te paso, Luis, las preguntas para ser respondidas. ¿Listo? excelente, Gracias. excelente. Seguimos entonces con la misma, vale. Ajá. Entonces, ya habíamos hablado entonces de lo que es la parte de la telefonía celular, ¿ok? ¿Eso cuándo nos ayuda? Pues cuando nos van a cortar el teléfono, que lo primero que hacen es tumbar el poste, terminar todas las comunicaciones de la red de cableada, el PCTN, para poder entrar a la localidad. Si tienes este equipo, pues esa es una línea de backup. No importa si tú me quitas la línea telefónica de par de cable, de par de cobre, automáticamente yo detecto y empiezo a enviar por vía GSM, ¿ok? Esa es una de las combinaciones que se utilizan. Déjame entonces pasar a la próxima. Bien. Ahorita ha estado mucho en vogue lo que se llama la comunicación TCP/IP, lo que llaman por Internet. No, aquí no vamos a dar clases de TCP/IP, nada de eso, porque eso es bastante complejo. Lo que vamos a hacer es darle el organigrama de cómo funciona. Hay paneles de alarma o sistemas de alarma que tienen unos comunicadores IP. En este caso, les puse ahí un tilín, se llama así, y vas a tener un router. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que todas esas señales pasen y viajen vía WAN o vía LAN hasta una estación de monitoreo. Por supuesto, esa estación de monitoreo debe tener las condiciones mínimas de recepción de señales TCP/IP. ¿Okay? En este caso tienen un sistema ahí puesto y lo que se hace pues eso, no estás utilizando vía GSM, no estás utilizando PCTN, automáticamente todo está montado en una red. Este tipo de sistemas o de configuración se utiliza mucho cuando son empresas grandes o cuando la empresa tiene sucursales y tiene su propia LAN, su propia WAN, su propia VPN, como les digo ahí en la lámina, ¿no? Es efectivo y en beneficio en contra del PCTN es que la velocidad de llegada de señales utilizando este campo es casi que inmediato, te puede llegar casi que en 2 o 3 segundos, mientras que con el otro puede de repente llegarte 14, 25, 30 segundos de repente de la congestión, de si hay ruido en la línea, todo aquello. Entonces es una de las grandes ventajas que podemos tener aquí con esto. Vas a tener un sistema combinado en donde el mismo panel de alarma te puede utilizar GSM, GPRS, las tarjetas TCP/IP, todo eso va ya sea a la nube inalámbrica GSM, GPRS, ya sea a la nube de la LAN o de la WAN que tengas, y todo eso va a tener un único destinatario. ¿Cuál va a ser? La receptora de alarmas. ¿Okay? Ahí vas a tener entonces una gran diversidad, muchísima gente utiliza hasta 3, si empiezan a contar aquí tenemos casi que 3 vías de comunicación del mismo panel. GSM, puedes tener también GPRS, que es una plataforma en donde viaja data TCP/IP, pero vía celular y te va a llegar a la receptora, o automáticamente pues cableada por tu VPN o por tu WAN. Bien, Lida. Dejo de compartir pantalla porque hasta ahí llega lo que es la parte de la presentación. Perfecto, Luis. Entonces, si Como les gustas, comenté al principio, ajá, te escucho. no, sí, continúa, Luis, por favor. Bien. Ahorita te perdí, pero ya creo que recuperé. Hasta ahí llega lo que es la parte de presentación. Es como decimos aquí, es como un cubito concentrado de toda esa parte de alarma. Me faltaron muchísimas cosas por tocar, tecnología inalámbrica, otro tipo de comunicaciones, hablar más de sensores infrarrojos, pero como les decíamos al principio, es como que una pastillita, ¿no? De lo que está presentando la asociación para certificar. Muchísimas veces no nos da tiempo en 2 días de sacar la certificación, pero se hace lo posible por sacar toda la información. Por eso es que hay 2 niveles de alarma. Con muchísimo gusto me imagino yo que la gente de la asociación, incluso LIDA, pues les hará llegar lo que es el compendio, o en la misma página de ALAS está el contenido programático de lo que lleva cada uno de los niveles. Espero de verdad haber aportado un poquito, un concentrado, y pues creo que queda abierta el panel de preguntas si alguno de ustedes pues queda con alguna duda.
Claro que sí, Luis, ya te empecé a pasar entonces la primera del último bloque de preguntas y sobre tu información, sobre lo que les comentabas a nuestros asistentes, así es, en nuestra página web, en la sección de cursos, de hecho en el home, lo primero que ven debajo del slide de presentación es la programación de cursos, así que pueden encontrar toda la información y si desean más detalles o saber costos, inscripción, requisitos, también están los datos de contacto de nuestra coordinadora de cursos, así que ahí se puede ampliar alguna información. Luis, ya te llegó la pregunta de Roberto Dueñas. Sí, estoy tratando de sacarla en la pantalla porque se me puso fue en la barra de... Espérate un momento. Dale desplegar, puedes desplegarla de una flechita que sale hacia la izquierda. Ok, te comento, tengo... Este ya la vimos. Si fuera vidrio blindado de Roberto Dueñas. Ya, espérate un momento, Lida. Que aquí me, como decimos, me empastelé. No te preocupes. Rotura, ajá, rotura de cristal. Si fuera sobre vidrio blindado, ¿cuál rotura de cristal debes usar? Esta la hace Roberto, es que se llama Sí, sí, Roberto. Roberto, ajá. Mira, en algún momento de la presentación dije que la palabra mágica para seguridad es depende. Hay sensores para detectar cristal. Tienes que ir de más que todo al fabricante, de cuáles son las especificaciones y qué tipo de cristal es. Si tú tienes un vidrio blindado, en mi caso muy personal, redundarías en montar un sensor de detector de rotura de cristal, porque el principio básico de un vidrio blindado es que no se va a romper, se va a astillar, pero no se va a romper. Al no romperse o al no estallar, no te va a generar lo que es la frecuencia de ruptura, ¿ok? El estallido, que es lo que te lee un sensor. Cuando mucho, si tú tienes un vidrio blindado, yo te recomendaría montar un sensor pasivo, que no es más nada que una especie de vibrador que vas a poner sobre la superficie blindada y ahí pudieses de repente crearle un anillo adicional a tu premisa. ¿Por qué? Porque para que se rompa un vidrio blindado tienes que darle mucho o tienes que utilizar un calibre bastante alto si es que quieres reventarlo, ¿ok? O golpear el vidrio si la persona que está agrediendo no sabe que es blindado. Entonces, automáticamente si tú tienes un sensor que es de rotura de cristal, pero que es pasivo, a las vibraciones que él vaya a recibir, te lo va a disparar. Entonces, capaz que ni siquiera te astilla el vidrio y tú ya tienes una alarma de una rotura de cristal. No sé si me expliqué bien. No nos responden. Sí, dice No me Roberto que responde. bastante claro y que muchas gracias. Excelente, no a la orden. Te llegó la segunda pregunta. Espérate un momentico. Ya valida. Tranquilo. Ustedes están viendo la pantalla mía. Ya está expuesto un slide general. Ya, espera. Ah, ok, entonces déjame dejar de compartir la mía y para lo del tema de las preguntas. Sí, no te preocupes que la plataforma tiene una Preguntas. pantalla de Excelente. bienvenida. Ujú. Listo. La parte de la niebla, si fuera un vidrio blindado, te comento, no me llegó otro, Lida. La última que tengo es la de Roberto, lo del Ah, vidrio, lo del bueno, vidrio entonces blindado, o es que se presentan arriba. ya te la voy a volver a enviar. La de Ok. Gustavo. Ujú. ¿Cuáles son los pros y los contras? Ajá, ¿cuáles son los pros y los contras de utilizar los probadores de rotura de vidrio que imitan los sonidos a romperse un vidrio? Bueno, si tú estás casado con una marca, no tienes problemas porque tienes un solo detector. Pero si tú eres de las personas que utilizan varias marcas o para una necesidad específica necesitas implementar un dispositivo que no es el que tú normalmente manejas, te vas a empezar a llenar de probadores de rotura de cristal. Si yo monto marca X y tengo mi probador X, no tengo ningún problema. Pero si en algún momento voy a montar uno por requerimientos que no los cumple la marca X, tengo que montar un Z o un Y,
vas a tener que comprar ese probador. Entonces te vas a llenar la caja de herramientas de 2 y 3 probadores, cosa que no sé en cuánto estará un probador, ¿no? Y les doy otro detalle muy personal. Toda aquella inversión que hagas en herramientas de trabajo, o velo como una inversión, todo ese dinero que gastes, velo como una inversión y no como un gasto, ¿ok? Entonces, si eres de esa persona que puedes cubrirlo, pues chévere. Lo otro es que vas a tener equipos y equipos y equipos dentro de tu caja de herramientas. Entonces, eso sería como que un contra. Un pro, pues que vas a tener calibrado tu sistema como es y vas a poder probarle a tu cliente que mira, si te estalla en la ventana, te va a disparar la alarma. Esa es otra. No todos los técnicos tienen un probador. Entonces montaron el sensor y bueno, si funciona chévere, si no funciona no chévere, pero puedes encontrarte clientes que te digo, ajá, ¿y cómo sé yo si funciona o no funciona? Entonces, por favor, no vayan a ser como un cliente de nosotros que, bueno, te reviento la ventana entonces para probarlo. Entonces, tampoco hay que caer en eso. ¿Ok? Entonces, creo que ahí tienes un pro y tienes un contra. No sé si quede claro, Gustavo. No nos responde aún Gustavo, pero No bueno, responde. ya Ok. dice sí, está perfectamente claro que muchas gracias. No, excelente. Bueno, dime si te llegó la última pregunta de Bolívar. En Bolívar tiene una aquí de Ecuador, sensores infrarrojos. Tengo una de... La última es la de Gustavo. Qué Cuando raro, mencionas un lente tipo túnel, no te afecta a los están llegando. sensores, si fuera Te vidrio la, blindado. te la volví a enviar. En Ok. los equipos de salida, Con respecto a la unidad, ok, en los equipos de salida se accionar elementos mecánicos como por ejemplo cerrar puertas en los elementos de salida. Los elementos de salida son todos aquellos elementos que te van a ti comunicar al exterior algo que está sucediendo con el panel de alarma. ¿Ok? Con los paneles de alarma y la imaginación de los instaladores puedes conseguir cosas magníficas. Ahí lo que me estoy refiriendo con los equipos de salida son sirenas, luces estroboscópicas. Puedes también trabajar con lo que son las PGM o las salidas programables. Con la salida programable es como trabajar con un relé. Ese relé tú puedes hacer un sinfín de combinaciones con eso. Puedes cerrar una puerta si esa puerta está mecanizada o tiene un motor o algo de eso. Puedes hacerlo. Con los paneles de alarma, si estás muy bien documentado y estás claro en lo que puedes hacer y sabes las limitantes de tu equipo, puedes hacer cualquier cosa, desde automatización hasta simplemente detectar que alguien entró o no entró. te hice llegar otra de Oscar y otra de Francesco. A ver, ¿dónde es que están? ¿Llegan arriba o llegan abajo? Si fuera solo qué tipo de sensores recomienda afecta a los sensores, las condiciones climáticas. Tal vez lo tienes invertido, si llega, te está Mm, llegando el más antiguo entonces. con respecto a la inmunidad, con el equipo de salida o con los sensores infrarrojos. Tengo sensor PIR, no sé qué, no sé si están llegando. Tengo un sensor PIR, ¿en qué caso usar paneles convencionales direccionables? ¿Qué diferencia existe entre un PIR cableado de un... Ajá, el de Francesco, aquí lo tengo. ¿Qué diferencia existe entre el PIR cableado y el inalámbrico? Tengo entendido que el inalámbrico no trabaja el 100% del tiempo, ¿es correcto? Diferencias, el más básico es que uno utiliza cable y el otro no utiliza cable. Dependiendo del fabricante, puedes conseguir que el sensor inalámbrico esté trabajando 100% del tiempo. Hay otras marcas que no, como estaba comentándole a alguien de Ecuador más arriba, que tiene problema con X marca. ¿Okay? Dependiendo del fabricante, el fabricante va a decir si trabaja con reposo o no. Hay marcas en que sí, hay marcas en que no. ¿Okay? ¿Cuál sería la recomendación con el software del sistema? ¿Cuáles son los pros y los contras de utilizar los probadores? Ese es el de Francesco. La que acabaste de responder. Exacto. Después tenemos cuáles son los pros y los contras. Cuando mencionas el tipo túnel, afecta a los sensores las condiciones climáticas. ¿Qué tipo de sensores recomienda? ¿Cuál fue la última? Si fuera video, no me acuerdo. ¿La última es Ya, de Francesco o Lidia? te la voy Lidia. a reenviar. Dame un segundito que te la voy a reenviar, que es que han entrado muchas en Vale. este bloque.
Ahí te estoy enviando la de Cristian. ¿Te llegó? A ver, las pone arriba o las pone de último. No sé dónde es que las pone. Afecta a los sensores. Ángel, Jair, Bolívar, Daniel. Fíjate en la hora y te das cuenta si te están llegando arriba las primeras o las últimas. Y si te están llegando las últimas arriba, le puedes Ya. dar invertir en la fecha de la columna de arriba, donde dice recibido. Ujú. Listo, 11:26. Ok, listo, ya estamos cronometrados. Ok. Francesco, Cristian, existen algunos DVRs que permiten las entradas de alarma. ¿Qué tan recomendable es tener el sistema de alarma junto con el sistema de CCTV? Dependiendo de la necesidad de tu cliente, es muy útil. Es muy útil porque puedes trabajar en la parte de video de detección, de repente no la pones con detectores de alarma, sino con detectores en el campo visual, cuando enmascaras o una cámara específica, con lo que llaman detección o corrimiento de los píxeles de la imagen. Eso va a depender mucho, Cristian, de lo que necesites. Entra ahí la famosa palabra depende. Es bueno y es malo. Hola, ¿puede existir la configuración de infraestructura que un solo sensor pueda ser monitoreado por sistema de PCTN más GSM en paralelo con comunicación TCP/IP? Sí, Michael. Si te fijas en la última slide, un mismo panel de alarma te está trabajando por PCTN, por GSM o por GPRS. También dependiendo del fabricante y del dispositivo que utilices, él te dice cuál es la prioridad. Si primero PCTN, después el otro, o quieres primero GPRS, después quieres PCTN. Eso va a depender mucho del fabricante. Sí se puede hacer. Vamos ahora a hacerte llegar la última pregunta, Luis. Yo ya envié a todos los asistentes tu correo electrónico para que se pongan contigo porque quedaron muchas preguntas sin responder, pero no podemos entonces extendernos demasiado. Ya te hice llegar la última pregunta. Me dices si la recibiste. La, sí, la última es de Cristian Villafania. Ah, bueno, Creo que es la misma que está arriba. esa es la que Existen justo algunos DVR, ¿no? esa es la que acabaste de responder. Entonces vamos a elegir aquí la última pregunta para entonces ya dar por terminada la sesión de preguntas. Dame un segundo que ahora la que se enredó soy yo. Vale. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, listo. Acá, una de Ricardo. Aquí te la estoy enviando, la de Ricardo Valencia. Ricardo Valencia. En la central de monitoreo que tenemos varias veces, los paneles de alarma han dejado enganchadas las líneas telefónicas del cliente y se incrementa mucho el consumo. Ajá, específicamente, Ricardo, ¿cuál es la pregunta? Ricardo, ¿nos puedes ampliar tu pregunta, por favor? Vamos a ver entonces si nos... Un panel se puede quedar enganchado por mala programación o porque la línea que está utilizando no está limpia, como decimos nosotros, tiene ruido y te queda enganchado. Entonces pasa parte de la información y no pasa la otra. Entonces él va a seguir intentando. Normalmente los paneles de alarma se les programa un número de intento de llamadas, precisamente para que no se queden enganchados. Entonces él va a llamar una, dos, tres, y le tienes programada 8 veces, a la octava pues va a dejar de seguir enviando señales. Ajá, Ricardo me dice, ¿por qué deja enganchada si la central debe Cortar la cortar la línea. línea al terminar de comunicar? Pues la estación no corta nada, el panel de alarma es el que debería. Es lo que te comento, me ha sucedido a veces que las líneas telefónicas que utilizan están como sucias, como decimos nosotros, o no están limpias, y eso permite que se quede enganchado. Ahora, puede ser la línea, otra cosa puede ser un mal funcionamiento de la etapa del comunicador del panel de alarma, que también me ha sucedido. Se quedan como enganchados y llama y se queda ahí. Eso puede ser parte también del panel de alarma. Luis, yo creo que ya entonces podemos dar por terminada
la sesión de preguntas y el webinar en general. Como les comenté pues a nuestros asistentes, les hice llegar vía panel de preguntas el correo electrónico de Luis, se los repito, luiseduardo.gonzalez@alas-lea.org. Cualquier inquietud adicional, las preguntas que no pudieron ser resueltas o cualquier otra duda, también se la va a hacer, se le pueden contactar con él directamente sin ningún problema. Nosotros posteriormente les haremos llegar las memorias, tanto la grabación como la presentación del webinar, y les vamos a hacer extensiva también información de curso, de alarmas, para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Luis, ¿quieres agregar algo más ya para irnos despidiendo, por favor? Pues bueno, no, la colaboración de verdad de todos los asistentes y más que todo, pues la tarea y la filosofía de lo que es la asociación, ¿no? Impulsarnos de verdad a este mundo que va cada vez adquiriendo más tecnología, más detalles. Tenemos que, como consejo personal, estar muy pendiente de los productos que están saliendo. Me parece excelente todos estos webinars porque se escucha, ¿ok? Eh, Otros planteamientos, con las preguntas, pues se responden a veces preguntas que uno hace con respuestas de preguntas de otros que le ha sucedido o que lo ha manifestado. Y pues bueno, mira, de verdad que mucha ética en este gremio de nosotros, que sabemos que hay, hay algunos que no lo aplican, y de verdad que agradecer y felicitar a Alas por todo el impulso que ha estado a nivel de todos sus participantes y sus cursos y al gremio en tal. Creo que se explicó, se puso en pantalla información que a veces es muy básica y que les va a servir, como les comentaba, para estudios y para seguir adelante, sobre todo lo que es la tecnología. No tengo más nada que despedirme, darle las gracias tanto a Alas como a todos los participantes, y pues bueno, ahí está mi cuenta de correo para lo que los pueda ayudar. De verdad queda abierta esa pestaña. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu colaboración, por una excelente exposición. Los asistentes me manifiestan acá por el panel la gratitud y la felicitación para ti por una excelente presentación. Y a todos, pues entonces nos despedimos. Me están preguntando por las presentaciones, las memorias, como les comenté y les he comentado en varias ocasiones, se las hacemos llegar a su correo, al correo que registraron cuando se inscribieron en el webinar. No se envía ningún correo adicional. Así que por favor estén pendientes de su correo. En caso de que no les llegue, dentro de una semana pueden entrar al sitio web y ahí encontrarán también en la sección de actividades webinars, encontrarán las memorias y el video en caso de que por correo no les llegue, o nos contactan sin ningún problema, que con mucho gusto se los reenviamos en caso de que tengamos alguna dificultad con el envío. A todos muchas gracias por su acompañamiento, por estar tan activos con las preguntas, por estar tan juiciosos con el uso de la herramienta. Eso me gusta mucho. Y a Luis, pues reiterarle el agradecimiento, la colaboración y el tiempo que nos has dedicado. No, a la orden, Lida, a la orden para Gracias. todos. Que tengan muy buenos días, ¿sí? Hasta luego. Gracias. Igualmente a todos. Muchas gracias. Feliz tarde.